La senadora metense por el Partido de la Unidad Nacional, Maritza Martínez Aristizábal, expresó que luego de un arduo debate en el Congreso de la República, se logró la aprobación de un nuevo sistema de distribución de regalías que, además de hacerle justicia a las regiones productoras de combustibles fósiles, beneficia a la generalidad de las entidades territoriales con recursos para la inversión en proyectos locales con impacto regional. Tenemos un equipo periodístico muy importante que quería conocer de cerca toda esa actividad tan importante sobre la ley reglamentaria de regalías, las implicaciones que tiene para el beneficio de los llaneros y para el beneficio de los colombianos. Muchas gracias, Erlid. Un saludo para todos los que nos siguen a esta hora. La verdad es que ese trámite de la ley que reglamentó el Sistema General de Regalías es un trámite muy complejo. Así lo fue en el año 2012, cuando se aprobó la ley 1530, a la cual me opuse totalmente, porque fue la ley que reglamentó el acto legislativo que nos despojó de los recursos de regalías. En esa oportunidad, los ponentes casi no logran sacar adelante la ley. Nosotros logramos algo impresionante, un consenso explicando, conciliando, cediendo, involucrando a los distintos partidos, porque esta era una reforma que le sirve a todo el país, sí, sin duda alguna, más a las entidades productoras, porque a nosotros nos incrementa en más del 100% los recursos de la asignación directa, pero le sirve al país, porque mientras estaba rigiendo la anterior legislación, la que nos despojó, se dispararon los conflictos sociales, llegaron a ser más de 800 en un año y casi todos se daban en territorio de producción de recursos naturales no renovables. Y por eso se había impactado la producción, se había disminuido y habían sufrido las finanzas nacionales, que es con lo que se realizan obras en todo el país. Entonces era una cadena que no quiso entender el gobierno anterior cuando le dijimos no hagan esto, no nos despojen de esta manera de los recursos. Al final el tiempo nos dio la razón. El presidente Iván Duque, tengo que decirlo, se portó como un caballero cumpliendo su palabra, con las dificultades normales de un proyecto de ley que tenía la magnitud de, es como la combinación de un plan de desarrollo con una ley de presupuesto, o sea, tenía el mismo número de artículos y de complejidades y sin embargo tuvimos un trámite en medio de todo muy tranquilo y logramos aprobarlo para beneficio de todo el país. Logramos que el beneficio sea general en todo el territorio, sin importar si son productores o no productores, a todos les van a llegar recursos fundamentales para enfrentar esta crisis derivada de la pandemia. La parlamentaria metense dijo que como ponente del proyecto tuvo que lidiar con cerca de 40 colegas entre senadores y representantes que por momentos la llevaron a tomar decisiones y por eso alguno de sus compañeros le atribuyó el apelativo de la Dama de Hierro. El Congreso es una entidad tan compleja y poder usted liderar un tema que involucraba Cámara y Senado. Acuérdese que este proyecto tenía mensaje de urgencia. Entonces, cuando hay un mensaje de urgencia, el trámite cambia y se unen las comisiones quintas de Senado y Cámara para debatir y votar el proyecto. Eso no es fácil. Estamos hablando de 14 senadores y cerca de 25 representantes a la Cámara. Es decir, era un grupo casi de 40 congresistas a los que tocaba empujar, tratar de lograr acuerdos y donde no había acuerdos, entrar a votar. No era fácil, pero pues cuando uno hace el trabajo con la comprensión de la inmensa responsabilidad de hacer las cosas bien y con lealtad, sale bien. Por eso lo decía, pero no era por nada más. Asimismo, enfatizó la senadora metense que se favorecieron sectores productivos, ambientales y comunidades que en el pasado habían sido excluidos de los recursos de regalías. La verdad, el proyecto que presentó el gobierno, que es quien tiene la iniciativa para poder registrarlo en el Congreso, la verdad es que ese proyecto no parecía para nada el mismo que terminamos aprobando.
En el camino cambiamos buena parte de su cuerpo y logramos un proyecto que se sienta, que genere beneficios en todo el territorio. Yo sé que yo represento a las entidades productoras, pero eso no obsta para que también llevara bienestar a los municipios más pobres del país, que no son 300, como decía el gobierno cuando comenzamos el trámite. No, logramos algo muy equilibrado, muy justo, donde las entidades territoriales productoras aumentan en más del 100% sus ingresos, pero los municipios más pobres, no productores, aumentan del 10 al 15%. Esos son recursos importantes. Le destinamos 5% a las universidades públicas. El sector agropecuario nunca había sido involucrado en el tema de regalías. Ahora priorizamos la conectividad, la electrificación, los proyectos productivos, todo lo agrícola y lo pecuario está priorizado y los recursos de regalías deben ir allí, vías terciarias, secundarias, deben ir allí a impulsar este sector que es un gran generador de empleo. No lo hicimos porque sí, lo hicimos porque sabemos que si la tarea en el 2021 es generar empleo para reactivar la economía, uno de los sectores que más va a permitir hacerlo es el agropecuario. Finalmente, la senadora del Partido de la Unidad Nacional aseguró que a pesar de que los precios del petróleo están en un bajo nivel, los recursos para el departamento del Meta aumentarán sustancialmente. Se van a incrementar los recursos que van a recibir las entidades territoriales, pero los recursos del sistema van a disminuir, porque el precio del petróleo está por los pisos, porque la producción está por el piso. Entonces, un sistema que en el bienio 2019-2020 recibió cerca de 19 billones, en el próximo bienio va a recibir apenas 15 billones. Imagínense si era oportuna o no la reforma, pero como vamos a ahorrar menos, ya no se va a ahorrar el 20% de los recursos del sistema, sino el 4.5%. Esa diferencia en el ahorro libera unos recursos que permiten que, a pesar de que disminuyen los recursos del sistema, por ejemplo, el Meta va a pasar de 514.000 millones de pesos en el bienio 2019-2020 a 1.100.000 millones de pesos en el bienio 2021-2022. Y así le ocurre a casi todas las entidades. Disminuyen los recursos de la bolsa, pero no permitimos que disminuya el de los municipios y departamentos, que era nuestra meta más importante.